Hola a todos, empezamos un nuevo programa de Actualidad para Todos. Contamos con la presencia de nuestros queridos amigos Juan, Emilio y Juan, que estamos muy agradecidos, y a todos vosotros por seguirnos en este programa. Inauguramos sede, inauguramos la semana pasada con la charla de Emilio, Los Amos del Mundo, e inauguramos con esta tertulia otra dependencia de la sede de la Fundación Espató en Virgen de Luján. Así que sin más, si os parece, vamos a empezar tema de actualidad con un tema de mucha actualidad. Supongo que visteis el partido ayer, Barcelona-Sevilla, la final de la Copa del Rey. No sé si lo visteis. Sí, yo lo vi. Mi mujer es sevillista acérrima. Mi hija es del Barcelona acérrima. y llama la atención un poquito todo lo que mueve el deporte y una final como la que fue ayer. Y se dieron bastantes circunstancias que me apetece que comentemos desde otra perspectiva, digamos, a lo que los medios tradicionales están haciendo, ¿no? Entonces, si os parece, vuestro sentir respecto al partido de ayer y empezamos a comentar distintos aspectos del mismo y la energía que se mueve en esos acontecimientos, ¿eh? ¿Qué energía sentís vosotros y cómo se utiliza esa energía? Y bueno, entramos en dinámica, si os parece. Bueno, efectivamente, yo supongo que todas las colectividades humanas efectivamente tienen o tenemos una energía interior que en algún momento tiene que salir, ¿no? Tiene que estallar, y supongo que alguien pensará que conviene que esa energía que puede brotar se canalice de manera conveniente, ¿no? Controlada. Y entonces choca a veces, ¿no?, que la vía por donde escapa la pasión, el espíritu de grupo sea en estas cosas, ¿no? Por otra parte, eso es antiguo, ¿no? Ya lo comentaban en Roma, ¿no? Entonces, bueno, no podemos sorprendernos de que ahora en una sociedad de lo visual, en donde el espectáculo se ha engrandecido en tan inmensísima dimensión, pues estas cosas tengan la relevancia que tienen, entre otras cosas porque ahora en torno a este espectáculo pues se mueven miles de millones de euros. El partido de ayer es incalculable, yo creo, el negocio que puede tener en torno a él, ¿no? Eso por un lado, o sea, digamos, la dimensión espectacular del espectáculo, del circo, ¿no? En segundo lugar, también sorprende cómo no aprendemos a gobernar nuestra convivencia, y parece como que el empeño es justamente deteriorarla con elementos añadidos que se sabe que van a provocar más enfrentamiento entre las personas. Me refiero, por ejemplo, al tema de las banderas, ¿no? O sea, ya de suyo es estúpido avivar un conflicto, pero hacerlo de esa manera es doblemente estúpido, ¿no? Luego, en tercer lugar, pues también el partido me ha permitido ver el caínismo preocupante en el que está España. Es tremendo como los que más fervorosamente hablan de la unidad de España son los que más atacan a una parte de ella, ¿no? A mí me parece eso tan absurdo y que está en contra de una lógica tan elemental. Puede ser que yo sea el equivocado, que me sorprende. Y ya lo último, fue un pensamiento que tuve cuando ponen el himno español y pitan. Yo no creo que en el mundo haya otro país donde ocurra eso, ¿no? Es verdad que yo creo que se perdió una oportunidad de oro porque no se quiso, porque no se quería romper con la historia reciente en la transición, para que tuviéramos un himno y una bandera que fuera de todos, porque al fin y al cabo estamos con algún pequeño cambio con una bandera que venía de la guerra civil, ¿no? Entonces es obvio que todo el mundo no va a tener el mismo apego a esa bandera, ¿no? Y mucho más el himno, que es exactamente igual, ¿no? Entonces yo pensaba, cuando en un país que a pesar de las diferencias es obvio que puede salir adelante si hay cierto espíritu de equipo, cuando
ponen el himno que se supone que es un símbolo, ¿vale? Que es lo que es un símbolo. Por cierto, un símbolo como de tanta atracción teóricamente como lo tiene luego para cada equipo cuando ponen el suyo. Si cuando ponen el himno que se supone que es de todos, la mitad o el 80 o el 30 el 40, bastante porcentaje, se pone a pitar, pues dice, este país, yo no sé, a mí me parece muy preocupante. Me parece muy preocupante. Últimamente reconozco que llevo unas semanas de especial malas vibraciones con respecto a mi país, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, no, estoy viendo cómo se incrementa el hervidero del cainismo, de la confrontación. Claro, estamos en época ya preelectoral y esto es como que empieza a burbujear el caldo, ¿no? Y el olor se vuelve, perdón, en toda la casa, ¿no? Pues ahora igual, debe ser eso, ¿no? Pero a mí me parece una pena de país que ocurra eso, ¿no? Bien. Bueno, yo sí vi el partido también, lo vi en compañía de mi hija, que en mi casa todos somos del Betis, y por tanto mis hijos no estaba nadie veía el partido, pero mi hija Paula sí quería verlo. Y yo la acompañé. Y la verdad es que me alegré porque pasamos un rato francamente divertido, por lo menos yo que lo veía desde la distancia, en cuanto que no son ninguno, ni el uno ni otro mis colores. Aunque tengo que reconocer que mi afinidad con Cataluña cada vez mayor. Cada vez tengo una mayor presencia física allí debido a las clases que doy en la universidad, y cada vez tengo más amigos y me siento, entre comillas, siento a Barcelona como mi segunda ciudad. Esa es la realidad, pero vamos, no hasta el punto ahí de que ya tuviera una decantación clara en el tema de los colores, y lo vi para pasar un buen rato y la verdad es que lo pasé. A mí lo que más me llamó la atención, ¿vale? Y no es lo más importante, pero me llamó mucho la atención, no sé si caísteis en consecuencia, fue la retransmisión que se hizo. La retransmisión fue para un observador neutral, francamente decantada e interesada en términos de metalenguaje. Es decir, cuando George Orwell escribe en 1984 nos enseñó una cosa maravillosa, por lo menos yo la aprendí a través de que es el metalenguaje. Es decir, cómo debido a las palabras que tú utilizas estás transmitiendo algo más que las propias palabras. Era muy divertido el comprobar que cada vez que el Sevilla cogía la pelota, los comentarios del comentarista principal eran algo así como si estuviera atacando una especie de la Armada Invencible. Todo eran comentarios de elogio, la fuerza, el coraje, la energía. Y cuando el Barcelona atacaba, lo que salía de esa boca era cuidado, madre mía, cuidado. Decía cuidado. Es decir, cuando el Barcelona creaba una ocasión, no fijasteis, cuando el Barcelona creaba una ocasión de gol, el comentarista decía cuidado. ¿Cómo que cuidado? Tú no eres defensa del Sevilla ni el portero, tú estás retransmitiendo el partido, ¿no? Era francamente divertido. A mí me pareció que la retransmisión estuvo clarísimamente escorada, y a mí eso me hizo muchísima gracia. También me hizo mucha gracia, por los años que he estado en la actividad política y en ese mundo, ya para mí desde el amor totalmente olvidado, pero hay determinados clics que no los puedo olvidar, ¿no? Entonces, yo sé que cuando se está en un espectáculo por parte de personas que están en el máximo nivel, nada es casual, nada se deja a la suerte o al azar o a la decisión del momento, sino que todo tiene un sentido profundo, vamos a decirlo así. Y me hizo mucha gracia la bandera con la que se presentó Felipe, con la que se presentó el rey. Muchas gracias. La bandera, perdón. La corbata con la que se presentó el rey. La corbata. Me hizo mucha gracia. Porque un poquito de sensibilidad lleva a saber que aquí en Sevilla, cuando por ejemplo juega el Betis y el Sevilla, o cuando juega el Betis o juega el Sevilla en los respectivos palcos, la directiva del Betis van con corbata verde, mientras que la directiva del Sevilla van con corbata roja. Y él se presentó con una hermosísima corbata verde, lo cual sin ningún tipo de duda la mayoría de los sevillistas le hizo ver que allí lo que estaba representado de alguna manera es el Betis, que por otra parte terminó su partido contra el Barcelona animando al Atlético de Madrid, que es sabido que es el equipo del Rey. En fin, estos son temas menores. Voy ahora a un tema totalmente distinto. Voy a compartir, Juan y Enrique, un tema que no lo hago para, ni mucho menos, convencer, ni siquiera para plantear un análisis profundo, pero sí quiero compartir con vosotros que hay gente que
comparten conmigo en muchos puntos de España, que tienen el don de ver. Ver. Hay gente que ve. Hay gente que ve a desencarnados que están en tránsito. Eso evidentemente uno puede decir, pues me lo creo, no me lo creo, pero hay gente que para mí son absolutamente fiables, que dicen que ven y que comparten conmigo determinadas experiencias de gente que está todavía ahí una vez que han desencarnado y aún no han pasado al plano de luz y están ahí en el tránsito. Y dentro de la gente que ve, hay gente que ve otro tipo de entidades, que no son entidades ni mucho menos para tenerle miedo ni nada parecido, sino que están ahí, están ahí. Son entidades de configuración energética, de configuración sutil, que no tienen una forma física. A lo largo de la historia de la humanidad hay precedentes de que se ha hablado de ellas. No sé, por ejemplo, cuando se habla de Séneca, Séneca tiene una obra intelectual indiscutible. Pero Séneca, sin embargo, alegaba que él tenía un daimon, una entidad sutil, que le hacía como de confidente y que incluso le comentaba cosas. Cuando yo tuve conocimiento de esto hace muchos años, me llamaba la atención que en los libros que accedía sobre Séneca y su biografía, todo eran loa a Séneca, menos cuando hablaba de esto, donde incluso le acusaban de que tenía un principio de esquizofrenia. En fin, siempre me hizo gracia, ¿no? Como todo lo que dice es perfecto, pero sin embargo cuando toca ese tema que rompe nuestro sistema de creencias, pues ya a partir de ahí es que estaba ya con un punto, no sé si de demencia, si lo que sea, aunque él alega que era toda su vida, ¿no? Bien, igual que estos daimons, hay otras entidades que los que los ven le dan nombres muy distintos, como por ejemplo Egor o Egores. Los Egor o Egores son entidades que se alimentan de energía, puramente de energía, y le gusta un determinado tipo de energía. Cuando se habla de ellos, hay gente que le llama los vampiros energéticos. Yo los llamo los mosquitos, porque me parece una forma más correcta de llamarlo, en el sentido de que cualquiera de nosotros tiene una energía que es abundante, abundantísima, y por tanto que alguien se acerque o que algo se acerque a coger tu energía, la verdad es que no nos afecta. Es igual que si un mosquito te pilla sangre. Tenemos 5 litros de sangre y un mosquito que te va a llevar, no se va a llevar nada. Es decir, yo de hecho me brindo todas las noches a que los mosquitos, siempre que no zumben y que no me hagan picadura, que lo hacen porque se ponen nerviosos simplemente los pobres, pueden consumir mi sangre. Además me siento incluso feliz de que yo, que me alimento de tantas formas de vida, haya formas de vida que se alimenten gracias a mí. Entonces me gusta más llamarlos mosquitos porque le quita cualquier tipo de miedo, ¿no?, de temor. Pero esos egores, esos mosquitos energéticos, captan, chupan y se alimentan de la energía que se desprende, y en particular en el caso que estamos hablando de la energía de seres humanos. Pues bien, esos egor o egores o esas formas fundamentalmente van donde hay grandes concentraciones de masas, y la gente que los ve, esas grandes concentraciones de masa tienen dos hábitats preferidos, que son los conciertos de música entre comillas moderna, es decir, los conciertos donde hay un tipo de música en que hay una vibración que provoca en los espectadores una determinada vibración, y esa vibración que ese tipo de música provoca en los espectadores hace que los espectadores estén lanzando una energía, por decirlo de alguna forma, que es lo que le gusta especialmente, es el plato preferido de este tipo de entidades. Y en el fútbol pasa exactamente lo mismo. Van a los campos de fútbol, están en los campos de fútbol, y los que los ven comentan algo muy divertido. El de ayer fue un partido excepcional en el sentido de que era una final, entonces la afición estaba repartida a partes iguales en un campo neutral. Pero en el fútbol la inmensa mayoría de los partidos son en tu casa o fuera, ¿no? Y los partidos que se juegan en casa, bueno, allí van estas entidades, y me comentan que cuando el equipo de casa le van bien las cosas, se van. Es decir, cuando lo que está viviendo el espectador es la alegría, la euforia, la ola, se van. No parece que la energía no es de su gusto. En cambio, cuando el equipo de casa le empiezan a pasar cosas, le marcan goles, se enfadan, hay enfados con los jugadores, hay enfados con el árbitro, la gente empieza a chillar, ese tipo de energía es el que le gusta especialmente, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver posiblemente, Enrique, con lo que tú planteabas acerca sí, de... es exactamente lo que planteaba. No se me pasaba por la cabeza que fuera exactamente lo que planteara. Pero en cualquier caso, he querido compartirlo. Y bueno, y termino diciendo lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que todo depende de nosotros ante cualquier cosa? Y que hemos asistido o estamos asistiendo, y lo tenemos puesto de manifiesto, a que todo lo que tiene que ver con el tema territorial en España se está llevando en una dinámica de confrontación, cuando se podría llevar perfectamente una dinámica de diálogo. Lo hemos hablado muchísimas veces.
Y bien, todo lo que ha ocurrido en los prolegómenos durante el propio partido es una manifestación más. Pero hay muy interesado en que cualquier cosa se convierta en confrontación, cualquier cosa. Ahora que si la bandera lleva una franjita azul o no la lleva, cualquier cosa se vale para generar la confrontación, y hemos vuelto a asistir a ello, ¿no? Y sin estar en el campo eso estaba evidente, es decir, porque yo creo que este tipo de cosas lo que hace es que a la afición del Barcelona la radicalizó más, aún más. Hay que tener en cuenta que ese abucheo masivo del himno es verdad que se produjo en la última final, pero fue entre el Bilbao y el Barcelona, con unas circunstancias especiales. Yo creo que de verdad, si aquí esto se hubiera tratado con normalidad, los pitidos al himno español en este caso hubieran sido absolutamente mínimos, pero los medios de comunicación se encargaron de calentar el ambiente. Y por tanto ya la afición del Barcelona estaba como concienciada de que tenía que silbar al himno, porque es que prácticamente era el rol que le cumplía desarrollar en ese estadio. Y en el caso, y la bandera con la señera con la estela eran absolutamente masivas. Pero es que en la afición del Sevilla pasó algo parecido, en el sentido de que la afición del Sevilla no fue al campo con las banderas del Sevilla, fue con la bandera del Sevilla y con la bandera de España, entrando permanentemente en esa dinámica de confrontación. Y eso evidentemente, yo creo que no solamente los tres, sino la mayoría de la gente que sigue Recuerda TV sabe que eso está provocado, que eso está querido, y que frente a eso lo único que tiene que salir de nuestro corazón es decir, no vamos a entrar en esa dinámica. Es verdad que continuamente intentan que entremos en ella, pero la dinámica de confrontación es que es muy fuerte, Juan pone sobre la mesa su preocupación, pero es verdad, claro, que estamos en un estado que históricamente tiene cimientos frágiles, las cosas como son, que tiene cimientos frágiles, porque aunque parece que tenemos mucho tiempo de historia, y tenemos más tiempo de historia que la mayoría de los países, pero ha habido muchos acontecimientos que hacen que nuestros cimientos no estén lo suficientemente asentados, y cuando hay gente, tanto en el ámbito separatista como en el ámbito del nacionalismo español, interesado en mantener y en acrecentar la dinámica de confrontación, pues la verdad es que sí, que es absolutamente preocupante, ¿no? Me refería a las dos cosas. O sea, me refería al fútbol como fenómeno que ha comentado Juan, que desde la antigua Roma, que decía al pueblo pan y circo, ¿no? Darle algo de comer y darle distracción para que no piense, digamos, ¿no? Me refería a eso, y me refería también a lo que tú comentas, que seamos conscientes que lo que allí ocurre es mucho más de lo que se ve. Es como decimos muchas veces, ¿no? Sé consciente de cualquier cosa que hablemos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Sé consciente que ahí hay una energía individual y una energía colectiva. Hablamos siempre, tú hablas de endiosamiento, autoendiosamiento y autoempoderamiento. Nuestro poder, desde mi punto de vista, en eso, si accedes a esa energía, estás haciendo tu poder a favor de otras energías, digamos. Bueno, no quiero entrar más porque tú has entrado suficientemente. Y otra cosa es verlo, digamos, verlo como un espectáculo, con lo cual, que ganan estupendamente, que se pierde estupendamente, que han jugado bien estupendamente, pero sin entrar. Seamos conscientes que hay mucha energía, hay mucho que se mueve, no solo dinero, sino el aspecto de dinero lo conocemos, pero quizá lo que la gente, las personas no conozcan, que también se genera mucha energía, y esa energía se puede utilizar en beneficio de quien sea, y que seamos conscientes de eso. Ahí hay un dato que Juan ha hecho referencia a lo extraño, ¿no? Que es que se pite a un himno. Hay una legislación incluso que se ha promulgado en España, ¿no? Para castigar el silbido al himno, etcétera, etcétera. El precedente que hay sobre esa legislación y sobre este tipo de comportamiento, curiosamente lo tenemos en un país vecino, que es Francia. Fue durante el mandato de Sarkozy, donde en Francia se promulga una legislación bastante más moderada que la ley Mordaza española, bastante más moderada, pero que sí tiene como objetivo especialmente castigar con sanciones significativas los silbidos al himno. Y eso se debe a que en el campo donde juega la selección francesa, el campo del Paris Saint-Germain, el Saint-Denis en Francia, en partido de la selección empezaron a silbar al himno. Pero claro, ese silbar al himno en el caso francés tiene una característica que no tiene en el caso español, en cuanto que eran colectividades fundamentalmente magrebí y argelina, que demostraban de esa forma su desagrado, ya no tanto hacia Francia, sino hacia determinados comportamientos políticos que se estaban dando en Francia. Entonces, ante esos silbidos al himno francés, es por lo que Sarkozy puso en marcha aquella legislación. Lo curioso en España es que no se trata de silbidos de personas
procedentes de fuera del territorio español, ¿no? Sino que son personas nacidas en lo que por lo menos todavía se denomina España. Bueno, ¿queréis comentar algo más? Pasamos al siguiente tema, que tiene que ver con la ciudad de Londres. Hace pocas semanas se ha elegido el primer alcalde musulmán en Londres, el primero de una gran ciudad, y con un discurso en su campaña, un discurso social, etcétera, que ha ganado a todos los que lo vinculaban al extremismo, ¿no? Este hecho, para vosotros, trasciende el aspecto político. Podemos hablar de una nueva realidad social, de mayor tolerancia, por lo menos, si no a nivel institucional, a nivel de las personas, de que una ciudad yo no sé si tiene 8 o 9 millones de habitantes, el primer alcalde musulmán. Depende, imagino cómo lo valores, ¿no? Puede significar que en mayoría la gente para la cual eso o no tiene más mínima importancia o como la tiene desea apoyarlo, pero la polarización social es la que es que estamos construyendo sociedades extraordinariamente polarizadas. O sea, es decir, el aspecto positivo que puede tener desde un punto de vista que se elija a un ciudadano de esa presencia, de ese origen o de esa connotación, posiblemente sean tan relevante como la animadversión que en el otro lado genera. Entonces lo comido casi se te va con lo servido, porque por una parte podría decir que bien que por fin la sociedad o una parte de la sociedad elija a una persona tan diversa, ¿no? o representativa de grupos y de connotaciones personales que antes no hubiéramos pensado que podían tener esa relevancia, vale, pero si al mismo tiempo contempla el efecto de aversión hacia eso, pues casi no se sabe bien qué es más preocupante, ¿no? A mí a lo mejor hoy estoy pero claro, es que es lo que me resulta especialmente sensible. No, yo creo, es que llevo escribiendo sobre eso, ¿no? Estas semanas. Claro, el neoliberalismo primero nos deshumaniza, rompe los lazos sociales, fragmenta la sociedad. Y claro, en esa sociedad fragmentada, deshumanizada, de átomos, en esa sociedad, Thatcher decía individuos, no hay sociedad. Sin embargo, hay gente que sobrevive y lo interesante que está ocurriendo en el mundo, sobre todo en el mundo donde más impacto han hecho las políticas y las transformaciones antropológicas del neoliberalismo, es que a pesar de todo la sociedad está sobreviviendo. Y claro, al sobrevivir, como ocurre siempre, en condiciones más adversas, tanto más rica es la experiencia que construyes para sobrevivir, ¿no? Porque si tienes que sobrevivir en un medio ambiente de comodidad, de tranquilidad, pues la supervivencia es relativamente tranquila. Pero cuando tienes que sobrevivir a un entorno como el de ahora, con tantísima dificultad para crear lazos sociales, para crear relaciones, para que la gente se hable, para que la gente comparta sus experiencias, entonces las redes de supervivencia son mucho más potentes y son mucho más ricas y son humanamente mucho más enriquecedoras, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tiene de positivo, ¿no? Es decir, que pudiera pensarse, después de todo lo que ha sucedido y de la destrucción tan inmensa que ha supuesto el neoliberalismo, sobre todo por ejemplo en Inglaterra, que se den manifestaciones tan chocantes de humanidad, porque en realidad es eso, sencillamente que alguien que es distinto tipo es el alcalde. Insisto, junto a eso está la polarización, ¿no? Y eso vuelve a ser, yo creo que estamos viviendo en un momento de extensión de la goma, ¿no? En nuestras sociedades. Fijaros lo de, no sé, todavía no he podido ver hoy todavía los resultados en no Austria, se sabe todavía, pero eso lo iba a comentar ahora. No, o sea, miramos y hay un verde, una persona, un intelectual de izquierda, presidente, jefe de Estado, ¿no? Qué bien. Pero si lo miras por otro lado, es como
que estuviéramos jugando, no sé, la vida política con un dado. Un poco aquí igual, ¿no? Es que al final unos pocos votos resultan que la sociedad es sumamente democrática o progresista o sumamente reaccionaria y derechista, y esa situación, ¿no?, como partida por una sima profundísima, yo creo que es algo que tendríamos que mirar, porque si uno contempla a los seres humanos en su dimensión, los contemplamos, ¿no?, en nuestra dimensión más primaria, más familiar, más amorosa, más natural, no tenemos entre nosotros esas cimas, ¿no? Lo cual significa volvemos un poco a lo anterior, ¿no? Que alguien hay que nos está construyendo aquí, nos está acabando el terreno, ¿no? Nos está abriendo zanjas para que lo que podría ser una expresión natural de convivencia, pues se convierta en una gesta épica que merece que la comentemos, ¿no? Oye, ha salido alguien, ¿quién? Pues musulmán, es negro, es blanco, da igual, puede ser cualquiera, pero sin embargo nos llama la atención porque efectivamente estamos viviendo en una sociedad en la que demonizamos, criminalizamos, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Sí. En Austria está sobre 2.000 votos, la última noticia que tengo, el ecologista con respecto al de... O sea, sí, pero es curioso, después hablaremos de la situación española otra vez con las elecciones, que es tema que está apuntado en todos los temas de actualidad nuestros. Es significativo en ese tema que los dos grandes partidos que siempre han disputado ahora sean minoritarios los que se están disputando. Eso es lo que llamaría la atención ahí, que no son los mayoritarios de siempre, son otros distintos. Los tres que estamos en la mesa tenemos edad suficiente como para recordar cuando empezaron las mujeres a aparecer en la escena política y a tomar puestos de máxima responsabilidad. Yo creo que en mi época joven solamente había una primer ministra, que era Golda Meir, en Israel. Después esto se ha ido, en la medida en que el patriarcado no ha desaparecido, pero en fin, en determinados ámbitos se ha ido moderando, la mujer ha ido apareciendo en el ámbito político y ocupando puestos de responsabilidad, y hoy hay distintos países en el mundo donde su cabeza política es mujer. ¿Ha habido algún cambio realmente en la actividad política o en esos países porque hayan llegado las mujeres en lugar de los hombres? Tal como yo lo percibo, no ha habido ningún cambio. Es más, a lo largo de estas últimas décadas, mujeres que se han hecho famosas ocupando puestos de máxima responsabilidad se han caracterizado por la enorme prevalencia en ellas de lo masculino. No estoy hablando de temas de sexualidad ni de homosexualidad, digo como energía, ¿no? como forma de ver la vida, como forma de afrontarla. Golda Meir, Margaret Thatcher, la canciller alemana actual, son manifestaciones de mujeres, que es verdad que son mujeres, pero que su ejercicio, al menos de la actividad política que yo lo conozco, es claramente masculina en cuanto a que carece de la sensibilidad, carece de la intuición, carece de las propiedades energéticas que en principio corresponden a la energía femenina. Pasó mucho tiempo y en una época mucho más reciente en Estados Unidos llega una persona de color a la presidencia del gobierno y es nombrado presidente de los Estados Unidos. Hubo muchas voces, que ante esa circunstancia empezaron a predecir grandes cambios, que esto significaba un antes y un después, que si pito, que si flauta. Yo la verdad, tú lo sabes, Enrique, porque lo hemos comentado, yo nunca lo sentí así. Yo siento que para llegar a presidente de Estados Unidos hay los suficientes filtros como para que si llegas allí lo que vas a hacer ya está dicho, porque si no es que no llegas, simple y llanamente. Pero la esperanza la tenemos. Y a la vista está lo que ha sido ya los 8 años de mandato de Obama. Sí. Hoy en la sociedad, sobre todo en la sociedad española, que sigue teniendo todavía una presencia muy fuerte en la Iglesia Católica, es muy común que haya personas que te hacen comentarios acerca del nuevo Papa, del Papa Francisco, que por cierto parece que llegó ayer, cuando ya lleva más de 2 años, y parece que llegó ayer. Digo que parece que llegó ayer porque todavía las mismas personas que hace 2 años me decían determinadas cosas me lo siguen diciendo ahora, y yo a veces me atrevo con muchísima educación a decir, oye, pero ya llevo un tiempecito como para que
además de discursos, pudiera haber hecho algo. Sí. Y la realidad es que va pasando el tiempo y no se hace nada. Todo sí, en el ámbito del discurso, en el ámbito de los escritos, pero en el ámbito del poder, en el ámbito económico, en el ámbito de lo que el Vaticano es, lo que es la banca vaticana, lo que son los archivos vaticanos, lo que son secretos de esos archivos, no hay cambio ninguno. Y algo muy importante, que es lo que está, yo creo que destrozando a la Iglesia por dentro, destrozándola, es la no presencia de la mujer. Es decir, el tener a la mujer siempre sometida, siempre en un segundo nivel, y no consentir que la enorme presencia que hay en la Iglesia de mujeres, ¡plac!, tome peso, y que la mujer en definitiva pueda formar parte del clero. Ahora las últimas medidas que se están tomando, a la mujer se le quieren dar algunas funciones, pero son curiosamente las funciones que cualquier bautizado puede llevar a cabo en situaciones de necesidad. Es decir, cualquier bautizado puede bautizar a otro, cualquier bautizado puede compartir, dar la comunión. Ahora bien, solamente un miembro del clero, por ejemplo, puede consagrar. Es decir, ahí los sacramentos en sí están reservados solamente a los sacerdotes. Y la mujer sigue estando ahí. Es decir, hay un mundo de apariencia donde se le quiere dar un posicionamiento, pero es falso. Y claro, eso a lo mejor a la gente de fuera le pasa desapercibido, pero a las mujeres, que son muchas, que están ahí, desde monjas a no monjas, esto no se le escapa. Y empiezan ya a haber un cansancio de tantas declaraciones de intenciones que no sirven para nada. Bien, la mujer se incorpora a las presidencias de los gobiernos, Obama llega a la presidencia de Estados Unidos, un papa con unos discursos distintos llega al Vaticano y ahora un musulmán llega a la alcaldía de Londres. Para mí es que no tiene ninguna significación, de verdad. Pues nada, ya veremos cuál es sus acciones, ¿no? El hecho de que sea musulmán, el hecho de que sea judío, el hecho de que sea nórdico, a mí personalmente no me dice nada. Ni creo que eso tampoco indique nada acerca de ningún cambio social, porque al contrario, puede deberse a que los resortes de poder que hay lo que hacen es simplemente mover sus resortes para llevar a cabo un lavado de cara, precisamente para que no cambie nada, el famoso tema de Lampedusa, ¿no? Entonces, la verdad, yo coincido con Juan de que no nos dejemos, ¿no?, entrar en esa dinámica por ser de color, por ser musulmán, por ser católico, por ser blanco. Es que eso no significa nada, simplemente nos tienen muy entretenidos con ese tipo de cosas, pero yo no le di más significado. No, yo pienso igual. Yo lo que hablabas tú de Obama, lo comentaba en otro programa, lo escuché, pero está escuchando ahora, hablaremos después de los partidos políticos nuevos, están diciendo otra vez, te están ilusionando, y después, ¿qué hacen, no? Es un poco porque yo creo, lo hemos comentado otra vez, y tú que has estado en el ayuntamiento se pueden hacer más cosas, digamos, sociales, ¿no? Y que sea un alcalde que sea con esa mentalidad y con un discurso social, parece que la gente está como necesitando algo de eso, ¿no? Otra cosa es con lo que después hagan, ¿no? Que está claro que cambien para no cambiar nada, ¿no? Bueno, si os parece, voy a entrar en otro tema que tú lo has anunciado, pero que yo lo he vivido y hace años que no lo vivía, y estamos en mayo, que es el mes de las comuniones. No sé si tenéis, tus hijos son mayores, pero yo tengo sobrinos que bueno, y tengo mi hija está en un colegio como sabéis, un colegio religioso, y es la única de la clase que no hizo la comunión. Y para ella, entiendo, tuve presiones de mi mujer, porque mis hijos anteriores del primer matrimonio sí hicieron la comunión, pero por temas sociales nada más. Entonces ahora con mi hija me he negado, digo, ya cuando sea mayor que escoja en conciencia lo que ella quiera, pero y quedé del acto de la comunión, de ese acto sacramental, que quedé impactado de cosas que escuché allí, cosas muy fuertes de Jesús. No sé si las palabras exactas eran esas, ¿no? Pero si haces lo que yo te digo, eres mi amigo, palabra de Jesús. Y si eres, en fin, como digo, es tremendo que yo qué sé, yo dejé de confesar hace, no voy a decir la edad porque pero hace muchas décadas, ¿no? Y cuando fui a confesar, que era la comunión de mi hermano pequeño, y fui, madre tenía ilusión, llego allí, háblame purísima. Sí, ¿qué tiempo hace que no te confiesas? Digo, muchísimos años. ¿Y por qué viene? Digo, porque a mi madre le hace ilusión, pero yo le estoy, pues no te confieso, ¿no? Y eso hace, yo qué sé, 50 años. Y sigo viendo el mismo mensaje que se le está dando a los señores que estaban allí, a las personas que están allí. Y es un acto que estaba la iglesia a reventar, los niños vestidos de mayores, las niñas vestidas de boda,
la celebración como una boda magnífica, con muchísimo, y digo, madre mía, y después lo que tú dices, el Papa Francisco, ¿no? Yo pensaba, igual que Obama, con la esperanza, digo, sacará los archivos secretos vaticanos, ¿no? Donde está, por ejemplo, el libro La profecía de Juan de Jerusalén, que hace tu referencia, ¿no? Yo lo tengo, el libro ese, pero que no se conoce, ¿no? Todos esos temas, ¿no? Los rollos del Mar Muerto, de Corán, en fin, muchas cosas que está la iglesia ahí y no te lo sacan, ¿no? Habéis asistido a comuniones recientemente y podéis compartir, si queréis, vuestro sentir respecto a estos actos que bueno, una persona que estaba a mi lado me dijo al oído, dice, porque no se enfadara nadie, porque había familia, dice, esto parece una secta. Digo, que no te escuchen, yo no lo he dicho, porque era muy fuerte lo que se estaba diciendo allí, y la gente coreando los ritos y repitiendo, en fin. Yo me quedé, después de unos cuantos años sin asistir, realmente diciendo, no hay ese avance que tú has comentado antes, ¿no? Que se supone que todos deseamos ver, ¿no? Bueno, yo es que respecto a eso tengo una cuestión que no termino de entender, ¿no? Yo he dicho muchas veces, y lo digo de nuevo, con gusto, que las personas más ejemplares que yo he conocido, es posible que otras personas hayan tenido la experiencia con otro tipo, ¿no? Pero las que yo particularmente he conocido, que más me han impactado por su generosidad, por su compromiso, por su amor a los demás, por su renuncia a todo, por su capacidad de ayudar, en fin, por su nobleza, por todo lo que son humanamente, son monjas y curas de la Iglesia Católica. Lo digo con toda franqueza y porque lo pienso, no me cuesta ningún trabajo, al revés, lo digo con mucho orgullo por la satisfacción que me da haberlas conocido, ¿no? Que trabajan en las misiones, que han estado toda la vida. Algunas familiares mías, y casi no, a lo mejor no ve esto, pero por si la ve, pues una tía mía que ha estado 40 y tantos años en Egipto, que de monja, me decía que una de sus tareas diariamente era encontrar una oración que sirviera para las musulmanas, las judías y las católicas, ¿no? Y que cuando ya se viene jubilada, pues en lugar de jubilarse y dedicarse, bueno, está diariamente trabajando, enseñando a los inmigrantes, enseñándoles español, ¿no? Un día me contaba una anécdota, voy a hacer un paréntesis, pero es bonito contarlo, ¿no? Ella lleva una cruz y entonces había saludado a una chica árabe, ¿no? Marroquí o lo que fuera, porque tampoco se sabe bien, ¿no? O sea que, y entonces cuando ya dejó de estar con ella, una señora muy bien vestida en el autobús le dice, pero usted, que es religiosa, ¿cómo habla con esa gente? Y bueno, pues me venía a la cabeza porque es una de esas personas, y hace 3 días, creo que fue el viernes pasado, justamente cuando estaba con los inmigrantes, se cayó, se ha roto la muñeca y está contusionada. No sé si me verá esto, pero le mandamos un saludo fuerte. Bueno, pues no, yo lo que quería decir era que habiendo conocido esa energía tan impresionante, ¿no? Que uno dice, si el mundo fuera como estas personas, estaba todo resuelto. ¿Y cómo es posible que dentro de una misma institución convivan ese tipo de comportamientos, ese tipo de personas, y luego lo que vemos en el día a día, ¿no? Esa noche y el día, ¿cómo pueden estar? ¿Cómo pueden estar en la misma familia, en la misma casa, en la misma creencia, en la misma... Un Antonio Cañizares, con las barbaridades que dice ese hombre permanentemente, y gente tan generosa que da la vida por los demás, ¿no? Es que no lo entiendo. Bueno, lo entiendo si contemplo las iglesias desde otro punto de vista, ¿no? Y claro, en esa tensión, pues, es la que yo creo que estamos todos en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Parece que nos vemos inevitablemente obligados a navegar entre esa polarización, ¿no? Entre la noche y el día,
bueno, no quiero decir que el otro sea malo, porque yo tampoco soy nadie para decir qué es lo malo y qué es lo bueno, pero por lo menos es un contraste que, hombre, que el Rocco Varela tenga que vivir en un apartamento de millones, ¿no? Y luego pues, creo que lo bueno es la gente que vive esa fe de otra manera, ¿no? Creo yo, pero en fin, tampoco yo soy nadie para decirle a la gente dónde tiene que vivir, ¿no? Entonces es que a mí eso es lo que me choca, ¿no? Y cuando contemplo esto de las comuniones que tú me dices, pues efectivamente es un negocio, es una pamplina, y además es una cosa que realmente lo que logran es que los niños y las niñas luego dejen de comulgar, porque eso es lo que logran, ¿no? O sea, si tú quieres que tu niño o tu niña no tenga luego una vida religiosa, haz todo lo que le piden de chica que haga, porque luego se despega, ¿no? Que eso es lógico que ocurra, porque eso es tan vacío que no puede llenar a nadie, lo que crea es una cápsula, ¿no? Y eso es lo que hay. Eso, ahora, efectivamente, yo no he ido a estas cosas que tú dices, pero sí que me han contado que creo que son casi como eso, como bodas a los chicos, ¿no? O sea, no sé. Como los chicos. Bueno, no sé. Horas comiendo, 4 o 5 horas comiendo. Y de todo, y en exceso, y es tremendo, o sea. Tiene que ver, tiene que ver, imagino, también un poco con lo de que hablábamos antes del fútbol, ¿no? O sea, yo creo que cuando una sociedad, yo a veces hablo de, déjame que un poco ya saco esta idea, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una sociedad, es como si fuera un organismo al que podríamos llamar, estamos viviendo en una economía, una sociedad de extracción. O sea, nos han enganchado como si nos meten un tubo, una sonda, y nos están sacando todo. Pues la economía es igual, esto funciona porque aquí los alemanes, la Telefónica, Movistar, Vodafone, no sé cuánto, meten por una parte unas cuantas, o sea, una cierta cantidad de dinero, ellos lo ponen en circulación, eso se multiplica, y como ellos se llevan todo, porque tienen la sonda que se llevan todo, esto es una economía de extracción, porque uno sale a la calle y no ven absolutamente ni una empresa ya medio potente que sea española, y las que ves más pequeñas viven para las grandes. Entonces, como te están sacando todo y te están sacando la sangre, pues lo que tienen que hacer es que tú no mires a dónde está la sonda, porque como mires que te está sacando la sonda, pues le pegas un guantazo al que te está chupando la sangre. Entonces te tienen que distraer con otras cosas, te divierten, te llevan a otro sitio, hacen que mires a donde no tengas que mirar. Y entonces ahora la satisfacción pues es eso, que gane tu equipo, que tu niña o tu niño haga la primera comunión, que luego venga a la feria, que luego, es decir, que por cierto, cada vez que va pasando una cosa de esa, va dejándose la gente un buen dineral o un buen crédito, y de paso va llenando la bomba para que la sangre que sale sea cada vez en mayor cantidad, ¿no? Sí, es toda una cultura del exceso en la que estamos metidos, y esa cultura del exceso está promovida, ¿no?, por el sistema, ¿no? El famoso justo medio, ¿no?, del que hablaba la filosofía aristotélica. Los resortes que tiene esta sociedad van dirigidos a que ese justo medio no esté presente en ningún sitio, es decir, no esté presente el sentido común, y el exceso está en todo, está en el ámbito social, a propósito del tema de cómo se celebra, por ejemplo, una primera comunión, está en el ámbito deportivo. Es tremendo cómo la sociedad ha asumido como propia y como un elemento de valores, por ejemplo, el que un deportista gane muchas medallas olímpicas. Cuanta más mejor, y cuanto más medallas gane, más heroico es, ¿no? O cuanto más goles marque, ¿no? En el fútbol se da a mí, que me gusta el fútbol mucho, siempre me ha llamado la atención la preponderancia mediática del que marca el gol, cuando, bueno, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de fútbol, hombre, es verdad que marcar el gol es significativo, pero tienes una maquinaria detrás, necesitas una maquinaria que normalmente los elementos de esa maquinaria, salvo casos muy excepcionales, es que ni siquiera te fijas en ello, ¿no? Quizás jugadores como Xavi o como Iniesta en el partido que comentábamos de ayer son la excepción que confirma la regla, pero en general pasan absolutamente desapercibidos, porque estamos dentro de una cultura del exceso donde para marcar 3 goles, el hat-trick, el no sé qué, no sé cuánto, ahí estamos, ¿no? Yo hace tiempo que los dos lo sabéis, desenganché de los medios de comunicación, y dicho de broma, también he desenganchado de la BBC a la que tú haces referencia, es decir, de las bodas, bautizo y comunión. también ¿No vas? También he desenganchado, hace años y años y años que
que no participo en ninguno de estos eventos. Vamos, de hecho, como no voy a ninguno, tengo perfectamente claro en la memoria que la única excepción que confirma la regla es una boda que se celebró en el Ayuntamiento de Sevilla, y no fue por tanto religiosa, sino que fue civil, de mi amigo Antonio López, al que tú también conoces, que con 70 y tantos años se casó, y me pareció una ocasión en donde yo tenía que estar presente, ¿no? Y es la excepción que confirma la regla. No ahora, perdona, después voy a contar una anécdota, recuerda. Es la excepción que confirma la regla. Y el no ir se debe a una decisión consciente. Simple y llanamente no me encuentro allí, no quiero aportar nada allí, no quiero recibir nada de allí. Y con toda la educación, ¿no? Cuando hay amigos, cuando hay familiares que me plantean este tipo de eventos, pues me disculpo y ya está. Juan ha comentado algo muy importante, porque cuando hemos estado hablando antes del tema del Papa, después con este tema de las comuniones, de los mensajes que en demasiados foros católicos se utiliza precisamente las comuniones para dar una especie de discurso, ¿no? Pero precisamente para en esta mesa no caer en lo mismo, es muy importante lo que Juan ha puesto de manifiesto, es decir, que oye, todos conocemos, Juan conoce, yo conozco a personas que dentro del ámbito católico para mí son ejemplos de vida. Yo, por ejemplo, tengo la sana costumbre, digo yo, de una vez al mes aproximadamente, no lo llevo en calendario, en agenda, pero aproximadamente una vez al mes voy a compartir misa con dos amigos sacerdotes ya mayores, que desde hace muchos años y por decisión propia, porque han podido estar fuera de allí hace ya mucho tiempo, pero ellos por compromiso social siguen allí, están en la parroquia de Pío X, en las Letanías, en el polígono sur, entre la Oliva y las 3.000 viviendas. Una zona conflictiva, una zona difícil, una zona donde el compromiso es ineludible y donde ellos llevan muchos años precisamente por ese compromiso, ¿no? Y yo voy allí a compartir con ellos. Y desde luego este tipo de mensajes allí no se escuchan. Allí los mensajes son totalmente distintos. Son mensajes que no tienen nada que ver con lo que me imagino, ya hace tiempo que no las piso, pero me imagino que se lanzan en las iglesias de la mayor parte, ¿no? Por ejemplo, de la ciudad de Sevilla, ¿no? Pero allí no. Y sí es cierto que yo soy consciente de las tensiones. Os pongo un ejemplo. Hay una parte de sacerdotes, por ejemplo, esto que comento, que quieren abordar la confesión, ya que tú has dicho que hace muchos años que no te confiesas, abordar la confesión de una forma distinta. La confesión hay que hacerla obligatoriamente con un sacerdote, o es un acto de ti contigo mismo, aunque se haga en un concepto, vamos a llamarle de rito, no de culto, pero un acto de contigo mismo, ¿no? Entonces hay templos católicos donde se ha venido celebrando lo que se llama el Día del Perdón, en lo que hay una absolución de, entre comillas, los pecados, y es uno con uno mismo. Se simboliza a lo mejor cogiendo un papel y echándolo en una papelera, hay una simbología, pero no hay una expresión verbal, ni vis a vis con el sacerdote, ni de forma colectiva, de aquello que tú en ese momento estás haciendo un reconocimiento, por así decir, que es lo que se simboliza después al echar los papeles a una papelera, que a lo mejor después terminan quemándose, ¿no? Sin embargo, ahora la orientación de la Iglesia, ahora, no hablo por tanto de Juan Pablo II, sino ahora, es prohibir eso. Y prohibir eso es primero una amonestación a los sacerdotes que hacen eso, y una amonestación ya que puede llevar a algo más que la mera amonestación, con el objetivo de evitar este tipo de prácticas. Cuando en este tipo de templos a los que yo acudo se realiza una comunión o un bautizo, no tiene nada que ver con esas comuniones y esos bautizos. Y no solamente no tiene nada que ver por la situación socioeconómica del entorno, porque como el exceso está en todo sitio, incluso en ese entorno, se puede llevar al exponente de exceso al que venimos haciendo referencia, sino que hay una forma consciente para abordar las cosas de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces yo creo que es importante lo que Juan ha planteado, y yo también lo hago mío, en el sentido de eso, de que seamos conscientes de que también en ese mundo, el por qué eso es así, que comentaba Juan, cómo es posible que en organizaciones de este tipo, la verdad es que la historia de la Iglesia está llena de eso. Es decir, no sé, mi místico favorito, que es Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, él se mantuvo dentro de la institución eclesiástica por decisión propia, y nada más que hacían darle palo. Lo detuvieron los de su orden, finalmente lo
lo echaron a México, aunque murió antes de irse, y esa persona se mantuvo ahí. Teresa de Jesús, pongamos por caso, también tuvo muchos problemas, estuvo en un pretribunal de la Inquisición, ¿no? Pero hay algo que posiblemente sea, por decirlo de alguna manera, el mensaje cristiano genuino, que los mantiene ligados a esa organización, que en lo que es su jerarquía y los conflictos de interés y la dinámica que se desarrolla en ella, hace mucho tiempo que se alejó ya de esos mensajes y de esos principios cristianos. Voy a contar la anécdota era un poco por distendir, ¿no? Pero luego me gustaría hacer un comentario. La anécdota es que yo también hubo un momento en mi vida en que yo tomé la decisión bastante firme de que no iba a ir más a estos eventos. Y sin embargo una vez no tuve más remedio que ir a una boda, y entonces allí conocí a mi mujer, ¿no? Entonces al final pensé que a lo mejor no había tomado una buena decisión, ¿no? Pero quiero decir que me alegré de ir, ¿no? Bueno, no, pero hay otra cosa que quería comentar. Una de las cosas positivas que ha tenido la crisis para economistas, digamos, un poco raros, que predicamos en el desierto distintos. Habitualmente, No, es que, bueno, ahora la verdad es que yo cuando doy unas charlas a un montón de gente, ¿no? Antes de la crisis, cuando no se había empezado a socializar la preocupación por la economía, pues iba gente, pero era muchísima menos gente la que iba, ¿no? Y durante mucho tiempo, y hombre, ahora lo sigo, aunque tengo que haber cambiado el discurso por lo que quiero contar, pues una de las líneas de fuerza del discurso que yo mantenía era que cuando pensáramos en hacer una manera diferente de organizar la vida económica y de darle solución a los temas, que entonces, claro, iba uno diciendo va a pasar esto y nadie te creía, era que había que apreciar la austeridad y que no hacía falta vivir con tanto como nos decían, ¿no? Entonces la austeridad, yo usaba la palabra austeridad como lo que es, como un valor, como algo que no significa carencia, sino el sentirte rico con lo mucho o lo poco que tengas y aprender a tener lo que sencillamente necesites, sabiendo que los seres humanos tenemos también nuestros caprichos, tenemos nuestras cosas estúpidas y que nos gusta a veces pues regalarnos cosas que pues no me sirven, bueno, pero tampoco no se trata de, es decir, es un sentido humano y por lo tanto imperfecto también, ¿no? de la austeridad, ¿no? Bueno, la prueba creo de hasta qué punto esto que está pasando de la eclosión tan desproporcionada del despilfarro, de este tipo de cosas, es que nos han quitado hasta la palabra con la cual podríamos luchar contra eso. Yo ahora cuando doy una charla no se me ocurre decir que tenemos que ser austeros, porque claro, ahora ese metalenguaje, ¿no? Y ese valor performativo que tienen las palabras ha convertido a la austeridad pues en una política económica que es justamente lo contrario de lo que habría que hacer. O sea, han pervertido la palabra de tal manera que se ha quedado no sin contenido ni vacía, sino representando algo que al final no la puedes ni siquiera utilizar, porque tienes que dar una vuelta dialéctica, ¿no? Para explicarle a la gente lo que sencillamente es eso, una palabra que es austeridad, y sin embargo estamos utilizando esta palabra de una manera tan pérfida y tan viciada, pues que al final hace que la gente ni siquiera pueda hacer lo que se le pide y que encima se sienta culpable de lo que no es, ¿no? Sí. La palabra austeridad la usamos mucho, Emilio lo usa muchísimo en Vida Sencilla. Sí, pero claro, sí, pero es verdad que la gente tiene una connotación. Hace 8 o 10 años, o 15 años, tú hablabas, o sea, y podías decir, oye, tenemos que vivir de una manera más austera, podemos ser felices, tal, austeridad, y era una palabra que no tenía, al revés, tenía una connotación de aspiración positiva, y ahora ya pues tienes que olvidarte de esa palabra porque la han pervertido, ¿no? Ahí en el metalenguaje, cuando ahí voy a sitio y la gente me pregunta, bueno, pero ¿tú qué eres? ¿No? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te presento? ¿No? Y para mí hay una palabra con la que me siento muy identificado y además me parece que es un término precioso y lleno de contenido, pero que le pasa lo mismo desde otra perspectiva, pero le pasa lo mismo, es decir, como el lenguaje al final, que es el vividor.
A mí me encanta, yo soy un vividor. ¿Por qué? Porque vivo la vida. Y además me encanta vivir la vida y me centro en vivir la vida, ¿no? Y me gusta, es decir, a la hora de decir algo sobre mí, un vividor. Y es curioso, claro, porque un vividor tiene unas connotaciones que... Como crápula, vamos, como... ¿no? Crápula, dice. Sí, un crápula, claro, una persona que se dedica al exceso precisamente cuando es todo lo contrario. Estoy totalmente convencido que una persona que realmente sea un vividor, su vida la desarrolla en la austeridad, la desarrolla en la vida sencilla, porque es la forma precisamente de disfrutar la vida. Como no vivas una vida sencilla, aunque parezca increíble, no disfrutas la vida, ¿no? Sí. Cuando hablabas antes de los místicos cristianos, no has nombrado a San Francisco de Asís. Hay un libro muy interesante que yo lo siento como auténtico, y no sé si lo conoce, que es El secreto de Asís. ¿Lo conoces? Sí, sí. Muy interesante, que habla de cómo la Iglesia tapa también cosas, utilizando a místicos famosos, por decir, como es San Francisco, ¿no? Es que a propósito de lo que antes compartía sobre la mujer que llega a la presidencia del gobierno, la persona de color que llega a la presidencia del gobierno, el musulmán que llega, en la película Hermano Sol, Hermana Luna, que es una película que es bastante fidedigna, ¿no?, sobre la vida de Francisco de Asís. Hay un momento culminante en la película, y es cuando Francisco quiere tener una orden, organizar una orden religiosa con una regla y reconocida por la Iglesia. Hay algunos compañeros suyos que no ven la necesidad de ese reconocimiento, pero él considera que sí. Y claro, como sus comportamientos, sus mensajes chocan tanto con la del Vaticano, el Papa es que no quiere saber nada de él, ¿no? Entonces él hace una enorme peregrinación de muchísimos kilómetros descalzo hasta que llega al Vaticano. Y cuando ya está allí en el Vaticano, pide ver al Papa. Y curiosamente el Papa, que no recuerdo qué Papa es, decide contra el consejo de los que están a su lado, en medio de la basílica, al terminar una misa, permite que se acerque Francisco, ¿no? Y lo bendice y le da la autoridad como para que monte la regla que después fue la orden de los franciscanos. Y cuando ese Papa ya vuelve a la tramoya, ¿no?, pero como estás loco, ¿cómo se te ocurre? Dice, no, si nos viene estupendamente, porque necesitamos que fuera crean que somos como él dice. Es un ejemplo más, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, sí. Pero vamos, a Francisco de Asís, evidentemente ahí hay una frase que se le atribuye, yo no sé si será suya o no, pero la hago absolutamente mía, que es esa de necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Esa es la realidad de la vida humana. Necesitamos mucho menos de lo que se empeña en creer que necesitamos, y aquello que necesitamos lo podemos cubrir con austeridad, que es un término que no tiene ningún contenido peyorativo, aunque se empeñe. Bueno, vamos a cerrar esta actualidad de este mes con el tema recurrente de todos los meses. Seguimos sin gobierno. y lo que te ronda y morirá, ¿no? Sí, y yo veo las noticias pues en estos días hoy para preparar un poquito a ver de qué hablan las noticias, ¿no?, qué hablan los medios, y siguen hablando de lo mismo después de 5 meses de diciembre, y dentro del mes que viene tenemos elecciones otra vez. Y otra vez están hablando de lo mismo, y aquí hemos hablado mucho. ¿Hay alguna cosilla nueva que queráis respecto a esta nueva etapa, a lo que están diciendo los partidos? Que si, en fin, y algunos la verdad, si te pones a mirarlo y te lo crees, pues están diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y pongo en relación a lo que está pasando en Grecia, ¿no?, que están reduciendo para obedecer a los poderosos, están recortando y tal, y aquí están diciendo, no recortaremos, no haremos lo que han hecho los otros que dijeron que no iban a hacer, nosotros no lo haremos y tal. Digo, ¿es posible que nos sigamos creyendo, escuchando, perdiendo el tiempo, empleando nuestra energía en seguir escuchando a estos señores? Y los seguimos escuchando. ¿Qué sentís después de tantos meses diciendo lo mismo? Yo honestamente estoy muy apesadumbrado con eso, porque me siento muy impotente, ¿no? Honestamente lo digo, me está sirviendo mucho de pura humildad, vaya, también por delante. No, en serio, lo digo como con todo el corazón en la mano, vamos. O sea, para mí es una lección humana, ¿no? Porque me apuesta en la dimensión que uno tiene, que es de nada, ¿no? O sea, pero me apesadumbra, porque yo creo que se le debería de estar contando, y hay ahora fuerzas políticas que podrían hacerlo, a los españoles la realidad de lo que ocurre en Europa, en España. Y yo no creo que se le esté contando, francamente, ¿no? O sea, yo creo que se tendría que estar haciendo
primero, un discurso mucho más afable, mucho más cariñoso, más humano, más amigable, ¿no? Más de epidermis, más de roce, y sin embargo están todos reproduciendo un discurso feo, masculino, agresivo de la política y de la sociedad, que a mí particularmente me desagrada, y creo que sí, me desagrada a mí, que digamos que tengo cierta propensión profesional a acercarme a estas cosas, digamos racionalmente, pues a la gente de la calle le tiene que resultar aún más desagradable, creo, pero tampoco estoy yo seguro de eso. Y además de las formas, pues yo creo que tendría que haber un discurso que incluso por espíritu de supervivencia tendrían que estar haciéndolo sobre todo los partidos más de mayor ansia transformadora, porque eso de decirle a la gente, nosotros si llegamos vamos a quitar, vamos a hacer, vamos a cambiar, es mentira. No te van a dejar, tienes que explicarlo. Lo estamos viendo hoy. El otro día hacía yo un comentario y decía, ¿os acordáis cuando tenían que dar golpes militares en América Latina? No tienen ya ni que dar golpes militares. El poder económico que han concentrado es tan inmenso que hacen 3 movimientos y se cae un país. En Grecia, en un fin de semana, el Banco Central Europeo organizó para que el gobierno al día siguiente estuviera absolutamente caos, porque te quitan la liquidez, te quitan... Es verdad que hay alternativas, sí. Claro, hay alternativas que tienes que tener una dinámica social, un convencimiento, una complicidad, una organización, una inteligencia colectiva y personal y un liderazgo y tal, que si tú no lo has puesto eso en cocción durante mucho tiempo y no has creado un relato colectivo para que eso se asuma, pues entonces eres hombre muerto, eres partido muerto, eres gobierno muerto, eres sociedad muerta, que es lo que le está pasando a Grecia. Y después de que lo que ha ocurrido eso en Grecia, que no se haya aprendido aquí la lección y que lo que estemos viendo es lo que se está viendo, pues a mí me deja un poco con el corazón de hielo, helado, ¿no? Yo creo que no va, en fin, va a haber lo que parece que va a haber por las encuestas, es que el Partido Socialista no va a levantar mucha cabeza, Ciudadanos no parece que vaya a consolidarse, Izquierda Unida y Podemos pues está por ver si suman, porque tampoco está claro. Si le ganan al Partido Socialista, pues desde luego el acuerdo yo lo veo dificilísimo, y me temo que aquí lo que se está jugando es si el Partido Popular con Ciudadanos gobierna o entramos en una situación de conflicto, y que a lo mejor aquí en Andalucía lo que dicen la gente con la que yo hablo del Partido Socialista es que ya dan por hecho que se va a apoyar a un gobierno del PP para sacar un poco esto adelante, ¿no? Y el problema es que no se ponen sobre la mesa cuestiones de contenido fundamental, ¿no? Porque insisto que la cuestión que tienen que plantear fuerzas que emergen y fuerzas que aparentemente se plantean una transformación de la sociedad no es el definir los objetivos, eso más o menos puede estar claro, es cómo vas a hacer que la sociedad dé pasos para cambiar esas cosas, ¿no? Y luego si acaso podemos hablar un poco de eso, pero yo creo que no se está haciendo un discurso que haga transparente ese tipo de estrategias, y sobre todo que lleve a que la gente tenga el fervor, la ilusión, la complicidad y las ganas de ir por un camino, digamos, de cambio. Yo no veo aquí eso que hace falta en las sociedades para que los cambios se produzcan. No es solo que haya un partido que gane. Cuando en el año 82 ganó el Partido Socialista las elecciones, es verdad que había un partido, pero quizá lo que menos había era un partido. Lo que había era una sociedad que vivía de la ilusión por cambiar y por entrar en una etapa diferente. ¿Dónde podía ir? Pues bueno, a ver, ¿no? Y yo creo que eso en este momento no lo hay. Hay una decepción clarísima con los partidos que han gestionado, ya lo hemos comentado otras veces, la situación hasta aquí, pero los partidos que han emergido, yo creo que han fracasado como conductores de esa energía que podía haber sido positiva, y ahora
eso ha hecho que la energía negativa, por así decirlo, pues se haya multiplicado, ¿no? Es verdad que hay ilusión, pero yo incluso cuando hablo con gente de Podemos, de Izquierda Unida, pues sí, esta es la oportunidad, pero vamos, aquí no se palpa, creo yo, a lo mejor me equivoco, que estoy ahora últimamente, bueno, estoy viajando bastante, o sea que estoy yendo a sitios pero vamos, sobre todo estoy escribiendo un libro y estoy a lo mejor con la cabeza muy metida adentro, ¿no? Pero me da la impresión de que no, que la gente, por lo que a mí me comentan, yo no percibo el aroma de ganas de, no ganas, sino también la voluntad de sumarse a, ¿no? Y eso podría ser que a lo mejor nos lleve a una situación de nuevo de empantanamiento. Puede ocurrir. Aquí ahora mismo no hay, yo no veo, digamos, yo veo que esto se ha venido abajo, la institucionalidad, los partidos, la corrupción crece todo, pero no ves a qué elemento se puede agarrar la sociedad para salir del asunto. Y eso en algún momento tiene que aparecer. Imagino. Hago mío todo lo que ha dicho Juan, entonces voy a intentar no repetirme haciendo mío, porque es verdad, de corazón lo siento todo lo que ha puesto de manifiesto. Y hay una enorme falta de pedagogía en la actividad política, cuando la pedagogía es muy importante en la actividad política. El partido que una historia más larga tiene en España, que es el Partido Socialista, en sus inicios y en una parte muy importante de su historia, puso en marcha las denominadas casas del pueblo. Y las casas del pueblo eran fundamentalmente elementos de pedagogía, donde a la gente no solamente se le enseñaba a leer y a escribir, sino que entre comillas se le enseñaba política. No he entendido política desde la perspectiva de la confrontación de partidos, sino el tener conocimiento de cómo funcionan las cosas, el saber un poco de economía, el conocer cuáles son los resortes que mueven la sociedad, pedagogía. Hoy en los innumerables e incansables debates políticos no hay ninguna pedagogía, y desde luego, además de no haber pedagogía, no hay sinceridad y se oculta la realidad. Y Juan lo ha dicho muy bien, oye, hay que reconocer no significa resignarte, tomar conciencia, cuántas veces lo hemos hablado, no significa resignarte, pero tienes que tomar conciencia, y no hay interés en ningún grupo político, da igual en el color del espectro que se sitúe, de la gente decirle, es que esto actualmente, por esto y por esto, funciona así, y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos. Pero lo que no se puede es tener a la gente en el engaño de que voy a hacer no sé cuánto, cuando tú sabes de sobra que eso es simplemente imposible, porque hay detrás esto y esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues claro, eso podemos jugar a adivino. Cuando hubo elecciones el 20 de diciembre, yo comenté con vosotros que en mi sentir, en los equipos, en las cabezas pensantes, en los think tanks de los partidos políticos, sabían de sobra que íbamos a ir a unas nuevas elecciones con el 90% de probabilidad. Siempre hay un margen pero con el 90% de probabilidad. El Partido Popular fue el primero en ponerlo eso en marcha, quitándose de en medio para evitar la quema, y ahora empieza a recoger los réditos de haberse quitado de en medio muy pronto. Y por parte del Partido Socialista y por parte de Ciudadanos se lanzó ficticiamente ese intento de formar un gobierno de una manera que además estaba dirigido a que fuera imposible formar gobierno, pero simplemente por intereses de sus dirigentes, pero no de los dirigentes del partido, sino de ellos en particular, es decir, de Albert Riera y de Pedro Sánchez, de ellos en particular. Al final ha pasado lo que ha pasado y vamos a nuevas elecciones. Creo que es bastante perceptible ahora, y yo estoy fuera, pero que me parece que se huele muy bien, ¿no?, que la dinámica es de confrontación, es decir, una dinámica de polarización. El Partido Popular cada vez más va a situar a Podemos, a la unión de Podemos e Izquierda Unida, como su antagónico, y todos sus mensajes van a ser de movilizar a su electorado y a las personas del centro conservadora para que voten al PP para hacer frente a esta amenaza que va a ser segunda fuerza política, porque va a ser segunda fuerza política. Yo no tengo ningún tipo de duda que va a ser segunda fuerza política, y es más, me mojo, no será solamente segunda fuerza política en número de votos, también en diputados. Yo no sé cuántos más que el Partido Socialista, pero van a ser segunda fuerza política. Y a su vez, dentro de Podemos e Izquierda Unida, los mensajes también se están radicalizando. El mensaje dentro de Podemos se está radicalizando sensiblemente, e incluso prescindiendo de dirigentes que tienen una forma más moderada de ver las cosas. Y estos se van a retroalimentar ambos.
Y además, desde un punto de vista puramente electoral, lo más patético es que tienen razón, que es lo más triste. Es decir, que es verdad que para que el Partido Popular saque los más votos posibles, pensando ellos en sí mismos, lo que le interesa es esa polarización. Y es verdad que a Podemos, Unidos Podemos, no creo cómo se llama la coalición, lo que le interesa es precisamente esa polarización, porque es la forma de meter ya al PSOE totalmente en ese tercer lugar, y cuanto más fuera mejor. Con esto, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el Partido Popular va a ganar, que la segunda fuerza va a ser Unidos Podemos, y que a partir de ahí, cuando vayamos nuevamente al Parlamento, se constituya el Parlamento y nos encontremos en la nueva tesitura de formar gobierno, el Partido Socialista se va a abstener. No tengo ningún tipo de duda. Hará una abstención a un gobierno donde estará el PP y donde estará además Ciudadanos, con el doble discurso de decir, oye, lo hago por estabilidad política, porque no podemos estar permanentemente aquí en inestabilidad, y además con los que yo me coaligué o quería formar gobierno están en el gobierno, con lo cual hasta cierto punto, y yo estoy convencido que es lo que va a pasar. Y no quiero ir más para allá, pero estoy convencido que también eso va a suponer ni más ni menos que la debacle del Partido Socialista, no tengo ninguna duda. Ya de hecho el Partido Socialista hoy día es Andalucía. Si tú le quitas la pieza andaluza al PSOE de Andalucía, le quitas del PSOE general, el PSOE, ya los resultados serían absolutamente patéticos. Y esa abstención que va a hacer el Partido Socialista, y que yo veo irremediable en la lógica política, en los intereses creados, en las presiones, a su vez va a situar al Partido Socialista en un punto, no digo de extinción ni mucho menos, pero de crisis muy fuerte, muy fuerte. Y ese clavo, Juan no ha dicho ardiendo, donde agarrarse la gente porque no ve ilusión, ¿a ti se te ocurre algo? A mí no se me ocurre nada. Yo lo único que sé es que las cosas no salen de un día para otro. Yo no tengo ningún tipo de duda de que están emergiendo cosas nuevas, pero las cosas nuevas no emergen con los tiempos que nuestra mente pone sobre la mesa, o que a nosotros nos gustaría. Tiene una lógica y una dinámica muy distinta en el calendario. Bueno, pues si la providencia quiere, lo veremos y lo compartiremos en Recuerda Televisión. Muchísimas gracias a vosotros y a todos. Es para todo. Gracias. Gracias.